Todos los días, los seres humanos estamos expuestos a riesgos sanitarios. ¿Qué son? ¿Cómo los identificamos? ¿Se pueden evitar? ¿Qué se hace desde el gobierno federal para proteger a las personas de los riesgos que amenazan a su salud? Las respuestas a estas preguntas están en el podcast COFEPRIS, una producción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Una mañana de 1551, Francisco de Mendoza salió con prisa de su casa en la Ciudad de México hacia el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. En unos días partiría a Lima acompañando a su padre, Antonio de Mendoza, quien fue el primer virrey de la Nueva España y ahora tenía el encargo de asumir el virreinato del Perú. Francisco quería obtener del rey Carlos V una concesión para producir y comercializar hierbas y especias. Y para convencerlo, debía mostrar que en la gestión de su padre, a quien ayudó a administrar el gobierno, hubo buenos resultados. Sabía que las cosas no andaban bien en el Colegio de Tlatelolco, que para entonces era el centro de formación científica y cultural más importante de la Nueva España. La viruela había cobrado la vida de muchos estudiantes. Las condiciones sanitarias no eran las mejores y para costear el mantenimiento que requería hacía falta dinero. Así que no dudó en acudir a su viejo amigo, Martín de la Cruz, un reconocido médico indígena que había sido llamado a ocuparse de los estudiantes enfermos de viruela en el colegio, para proponerle un trato que les conviniera a ambos. Francisco le propuso a Martín hacerle un regalo al rey Carlos V, uno que le convenciera, por un lado, de mandar al colegio los recursos que tanto necesitaba, y por el otro obtener las concesiones para comerciar hierbas y especias como quería. Ese regalo debía salir del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Tenía que ser una muestra de los avanzados conocimientos y habilidades que los indígenas adquirían en ese centro de estudio. Así que ambos amigos acordaron elaborar un libro que mostrara al rey los principales remedios que por aquel entonces había para curar enfermedades y las plantas medicinales que se usaban. Martín de la Cruz puso manos a la obra de inmediato. Reunió un selecto grupo de estudiantes para dictarles en náhuatl ejemplos de las enfermedades y las plantas con las que se elaboraban los remedios. Juan Badiano, uno de los más aventajados alumnos de este grupo, tradujo la información al latín, mientras el resto plasmó en papel dibujos de las plantas medicinales. En solo unos meses, Martín de la Cruz y su equipo terminaron de dar forma al Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, es decir, tratado sobre las hierbas medicinales indígenas, comúnmente conocido como Códice de la Cruz Badiano, el primer libro escrito por indígenas en el Nuevo Mundo, publicado en 1552. A lo largo de 13 capítulos, el manuscrito de 140 páginas enlista los padecimientos más comunes de la cabeza hasta los pies, así como fatiga, cansancio, enfermedades generales y mentales, padecimientos de las mujeres y de los niños, y termina con las señales de la proximidad a la muerte. Pero lo que más llama la atención del Libellus son las 185 ilustraciones de plantas medicinales que incluye. Cada enfermedad descrita en el documento se acompaña por una imagen de alguna de las plantas que se mencionan en el remedio correspondiente, junto con su nombre en náhuatl. Por ejemplo, el remedio para tratar la disentería incluye entre las hierbas con las que se prepara a la hoja de xoxocotl, el árbol de guayaba. Esta manera de presentar la información era muy similar a la de los herbarios europeos de la época, pero el Códice de la Cruz Badiano es único porque logró conjuntar el saber ancestral de la medicina tradicional indígena, expresada en latín, y el estilo pictórico de los códices precolombinos. Se trata de uno de los documentos más valiosos para conocer la historia de la medicina en el continente americano, y por su diseño, propósito y valor documental es un antecedente directo de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, y especialmente de la farmacopea herbolaria. Una farmacopea es un libro que contiene las descripciones y métodos de análisis, así como los requisitos de calidad que deben cumplir los fármacos, aditivos, medicamentos, productos biológicos y demás insumos para la salud. Rafael Hernández Medina, director ejecutivo de manejo de riesgo de COFEPRIS, explica cuáles son sus principales características. Cada país debiera contar con su propia farmacopea nacional. Es una recomendación que da la Organización Mundial para la Salud desde 1951. Pero lo cierto es que en realidad solamente hay alrededor de 47 autoridades farmacopeicas en el mundo y no todas publican una farmacopea. Son pocos los países que tienen una farmacopea activa. Probablemente sean alrededor de 20. México es uno de ellos.
La farmacopea es importante en una sociedad porque establece especificaciones de calidad de los medicamentos y de los insumos para la salud, en nuestro caso en México. Nosotros tenemos una farmacopea de las más antiguas del mundo. La primera edición de la farmacopea mexicana es de 1846. Reconocemos, digamos, la última fase de nuestra farmacopea nacional a partir de 1984, con la creación de un órgano asesor científico de la Secretaría de Salud, al que se denomina Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, que es la instancia con la que actualmente nuestra Secretaría de Salud cuenta para tener actualizado este documento, que establece especificaciones de identidad, pureza, calidad y los métodos de análisis para los medicamentos y sus materias primas. Básicamente establece monografías que nos van a decir pruebas de identidad, pruebas de pureza, pruebas de calidad y los métodos de análisis, así como el criterio de aceptación o rechazo. La farmacopea nacional es de las farmacopeas con un campo de aplicación más grande en el mundo, porque no solamente nos dedicamos como otras farmacopeas del mundo, a tener monografías de medicamentos alopáticos, sino que tenemos publicaciones especializadas, por ejemplo, la farmacopea homeopática, la farmacopea herbolaria, el suplemento para dispositivos médicos o el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. De manera que en conjunto toda la obra de la farmacopea y sus suplementos lo que hace es garantizar la calidad de los insumos desde la producción hasta la cadena de suministro, hasta que llegan al paciente. Son pruebas de identidad generalmente químicas, biológicas, microbiológicas. En el caso de la farmacopea herbolaria, por ejemplo, también hay metodologías o pruebas de carácter botánico, descripciones micro y macroscópicas, que lo que nos van a hacer es ayudar a identificar que esa materia prima o ese medicamento o ese remedio sea lo que dice que es y que funcione para lo que también señala que está destinado. Lo que nos dice es cuáles son las características de calidad que debe tener ese producto o esa materia prima. Básicamente es un documento para el control de calidad. Esencialmente lo ejercen de manera fundamental el área de control de calidad en los establecimientos que fabrican o que producen, pero también para la autoridad sanitaria es un instrumento fundamental porque es en el cual basa su acto de verificación de la comprobación de los parámetros de calidad que deben de cumplir los insumos. Las farmacopeas han evolucionado a lo largo de la historia universal. Lo que ocurre es que las primeras farmacopeas del mundo, que son por ahí del año 1500, efectivamente describían cómo se hacían los medicamentos, las preparaciones medicamentosas, y sí decían efectivamente para qué se utilizaban. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo con la generación de medicamentos como especialidades farmacéuticas en producción masiva en lotes, cambia la visión, y entonces el perfil de las farmacopeas se concentra solamente ya en definir especificaciones de calidad biológicas, químicas, microbiológicas. Ya no incluyen el uso que se da. Sin embargo, sí hay excepciones en el mundo. Hay algunas farmacopeas que sí llegan a incluir todavía ese dato para algunas de sus monografías. Cuando uno, como ciudadano de a pie, le prescriben un medicamento, ya da por hecho que cuando va a la farmacia o se lo dan en la farmacia del hospital, ya da por hecho que ese producto es seguro y va a funcionar para lo que lo prescribieron. La autoridad sanitaria tiene que tener la garantía de que efectivamente ocurra eso, y entonces lo que hace es pedirle al titular del registro o al fabricante que cumpla con una especificación mínima de calidad, y esa es la que está establecida en las monografías de la farmacopea. Entonces eso, como ciudadanos, nos deja la tranquilidad de que eso que se está autorizando para su comercialización en el territorio nacional, pues es un producto seguro. Ahora, la autoridad sanitaria verifica los establecimientos, puede hacer muestreos y puede corroborar en el laboratorio si efectivamente sigue cumpliendo con los parámetros. ¿Qué pasa si un medicamento se encuentra en el mercado y se detecta que efectivamente no está cumpliendo? Pues se emprenden las medidas correspondientes, e incluso si se deben de hacer las correcciones pertinentes, pero incluso se puede retirar el registro sanitario de ese producto si viéramos que hay un riesgo en la población por no cumplir con las especificaciones de la farmacopea. A la par de los medicamentos obtenidos por síntesis química, las personas emplean de manera cotidiana plantas medicinales para tratar distintas enfermedades. De hecho,
9 de cada 10 mexicanos han usado, por lo menos una vez en su vida, las raíces, corteza, frutos, semillas, bulbos o cáscara de alguno de estas plantas en emplastos, tónicos, infusiones o vaporizaciones para curar algunas enfermedades o aliviar los síntomas que producen. En el país existen más de 4.000 especies de plantas con atributos medicinales, de las cuales solo al 5% se les han realizado análisis farmacológicos. Fue por esta razón, y considerando el gran valor terapéutico que las plantas tienen para el Sistema Nacional de Salud, que en 2001 se publicó la primera edición de la Farmacopea Herbolaria del país. Este documento integra una serie de monografías que muestra los métodos generales de análisis y las especificaciones técnicas que deben cumplir las plantas y sus derivados que se utilizan en la elaboración de medicamentos y remedios herbolarios. Yeyetsin Hernández Frías, coordinadora interna del Comité de Productos Naturales de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, explica la importancia de la Farmacopea Herbolaria. Este es un documento técnico expedido por la Secretaría de Salud que consigna los métodos generales de análisis y especificaciones técnicas que deberán cumplir las plantas y los derivados de ellas que se utilicen en la elaboración de medicamentos y remedios herbolarios. Es decir, que cualquier remedio o medicamento herbolario autorizado debió haber cumplido con los criterios mencionados en el documento, lo que permitió corroborar que el producto tiene la planta que dice contener y que no posee contaminantes que comprometan la salud de las personas. La farmacopea herbolaria regula todo aquel medicamento y remedio herbolario que ha sido autorizado para su uso en México. En este punto podemos preguntarnos, ¿cuáles son estos productos? Bueno, pues los medicamentos herbolarios son todos aquellos productos elaborados con materia vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional. Ahora bien, los remedios herbolarios son básicamente lo que acabo de mencionar, pero la diferencia radica en que su eficacia se ve referido al conocimiento popular o tradicional para el alivio de enfermedades. Llevamos 3 ediciones, la primera en el 2001, la segunda en el 2013 y la más reciente en el 2021. Si bien ya tenemos en la mente una clara imagen de la farmacopea herbolaria como un documento técnico, cuyo usuario principal es aquel particular que produce o comercializa productos herbolarios, así como nuestra máxima entidad regulatoria COFEPRIS, un herbario de plantas medicinales es una colección de plantas secas, en el que encontrarán muchos datos sobre su uso como medicamento y en el que se tiene representada, en este caso, la herbolaria mexicana. Por mencionar un ejemplo, contamos en el Centro Médico Siglo XXI con el herbario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque son dos cosas distintas, de alguna manera están relacionadas, comenzando por decir que algunos de los expertos que pertenecen al Comité de Productos Naturales, que es el comité encargado de la actualización de la farmacopea herbolaria, son personal del herbario del IMSS y aportan toda su experiencia en la identificación botánica de plantas con uso medicinal que son actualmente objeto de productos herbolarios. Además de proteger a la población contra riesgos sanitarios, la farmacopea herbolaria es una herramienta que contribuye a reconocer los saberes centenarios y proteger las plantas y prácticas necesarias para garantizar la salud de las personas. Con ese mismo propósito, COFEPRIS trabaja en la generación de nuevos fascículos de la farmacopea herbolaria para incorporar los saberes de los pueblos originarios del país en el uso de las plantas medicinales. El ejemplo más reciente es la herbolaria de la tribu Yaqui, que abordaremos en la segunda parte de este podcast. El Laboratorio Nacional de Referencia, una institución clave en la vigilancia sanitaria del país, cumple 66 años. Junto con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, realiza más de 460,000 análisis al año y genera documentos técnicos de referencia confiables y oportunos para proteger la salud de la población. Conoce más acerca de este laboratorio único en México en la edición número 11 de la revista Ciencia COFEPRIS. Consúltala en www.cofepris.gov.mx. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio del podcast COFEPRIS. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como @COFEPRIS, en TikTok como @CienciaCOFEPRIS y en LinkedIn como COFEPRIS.
El guión y la realización de este episodio estuvo a cargo de David Galicia. Las voces son de Alejandra Buzo, Fernanda Jaimes y David Galicia. Coordinación General, Isaac Masip. Podcast Cofepris es una producción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.